Bienvenidos a un nuevo episodio de clases de filosofía moral. Hoy continuamos con el tema uno, la lealtad, valor que está dentro de esta pregunta que venimos trabajando a lo largo de este periodo, que dice así: ¿deberías contárselo todo a tu pareja? También se puede extender a padres, amigos, superiores, etc. Los autores que hemos visto han sido dos, Kant y Sócrates. Respecto a esta pregunta, Kant nos diría siempre que sí, debido a que su teoría moral es absoluta. Es decir, para Kant no interesa ni las circunstancias ni el contexto, porque una acción auténticamente moral parte de la intención sin mirar los resultados. Entonces, en cualquier situación, Kant diría que siempre debo decir la verdad. En el caso de Sócrates, pues siempre debo mirar el bien, que es sinónimo de lo justo. Y aunque Sócrates no nos habla del contexto ni de la situación, se puede inferir que su teoría moral se puede aplicar de acuerdo al contexto o la situación, teniendo en cuenta de que nos invita a razonar mediante el método mayéutico para descubrir el bien. Entonces, por ejemplo, decir la verdad para Sócrates siempre es algo bueno, pero depende del uso que le demos. Yo puedo decir la verdad para ayudar a alguien, en este caso a mi pareja. Y esa acción de decir la verdad es justa, es buena, porque estoy logrando el bien para mi pareja. Pero yo puedo decir la verdad para humillar y destruir a mi pareja. En ese caso, estoy utilizando el valor de la verdad, que es un bien en sí misma, para alcanzar un bien equivocado o injusto, que es el de humillar y destruir a mi pareja. Entonces podríamos decir que depende de la situación. Sócrates nos diría si decimos la verdad o no de acuerdo a el bien que se busque o lo justo. Ahora vamos con Jeremy Bentham. Al igual que el video anterior, vamos a hablar de la vida y del pensamiento moral. Jeremy Bentham aparece entre el siglo XVIII y siglo XIX. Fue un filósofo inglés, nacido en Londres. Se dice que fue muy inteligente. De hecho, ingresó a la Universidad de Oxford a los 12 años. Fue muy productivo a nivel intelectual y dentro de ese pensamiento filosófico que desarrolló, realizó o desarrolló un pensamiento moral que se denominó el utilitarismo. El utilitarismo es una corriente de pensamiento moral cuyo fundador o creador es Jeremy Bentham. ¿Bajo qué regla se orienta o se guía el utilitarismo? Bajo un principio. Recordemos que el principio es como la regla por la cual se miden los actos morales como buenos o como malos. En este caso, el principio o la regla moral es la siguiente: buscar la máxima felicidad posible para el mayor número de personas. Entonces, bueno es aquello que busca el máximo de felicidad para el mayor número de personas. Y malo es aquello que busca o que genera el máximo dolor para el mayor número de personas. Entonces, dentro de este principio tenemos dos palabras clave que tienen que ver con el criterio moral, bueno y malo. Bueno, entonces, en este orden de ideas, cada individuo persigue lo que considera que es su felicidad. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, ¿deberías contárselo a toda tu pareja? Una persona puede decir la verdad
para lograr la mayor felicidad al mayor número de personas, entre ellas a su pareja, o también puede decidirse por decir la mentira, buscando su felicidad, la felicidad de su pareja y de las personas que rodean esa pareja, que son los familiares. Entonces, ya estamos diciendo que inventan para responder a esta pregunta, a diferencia de Kant, que siempre va a decir que sí, debemos contárselo todo a la pareja, Bentham va a decir depende, depende de la situación o del contexto. Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos este principio? ¿Cómo aplicamos la máxima felicidad para el mayor número de personas? Haciendo lo que Jeremy Bentham se llama el cálculo de la felicidad y el dolor. Ese cálculo de la felicidad y el dolor tiene varias categorías o pasos: la intensidad, la duración, el riesgo, la capacidad de producir otros placeres. Entonces, para yo saber si me es más útil decir la verdad aquí o decir la mentira aquí, entonces yo debo mirar el grado de intensidad de felicidad o de dolor, la duración de la felicidad y el dolor, el riesgo de la felicidad y el dolor, la capacidad de producir otros placeres. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, para aplicar estas categorías. Por ejemplo, María sale con sus amigos a una fiesta. Allí se encuentra con un exnovio y lo abraza con mucho cariño. No pasó nada más, pero después piensa, ¿será que le cuento a mi pareja o no le digo nada para evitar problemas? Entonces miremos las dos situaciones. Digamos que ella decide ocultarle a su pareja que se vio con su exnovio y lo abrazó. ¿Qué placeres hay al ocultarle a su pareja eso? Entonces evita una discusión inmediata, puede ser esa, puede ser que mantenga tranquilidad momentánea, puede ser que no se sienta incomodidad en el momento, ella no sienta incomodidad en el momento. ¿Qué dolores pueden aparecer al ocultarle a su pareja que se vio con su exnovio? Pues puede sentir culpa varios días, puede tener miedo de que alguien más lo cuente, puede pensar que si su pareja se entera después, el dolor será más fuerte porque más adelante se enterará, o la confianza podría dañarse mucho. Mire que en los placeres y dolores que yo he mencionado, si María decide ocultar la verdad, dentro de esa lista de placeres y dolores se encuentra la intensidad, la duración, el riesgo y la capacidad de producir otros placeres. Entonces, miremos aquí, vamos al caso de si María decide la verdad, decir la verdad. Entonces, ¿qué dolores, qué intensidad, duración, riesgo y capacidad de producir se puede generar cuando yo digo la verdad? Entonces, ¿qué dolores puedo lograr? Pues puede pasar que se dé una discusión, eh, la pareja puede sentirse insegura o herida al decirle la verdad, puede sentir María incomodidad al confesárselo, al decírselo. Y en cuanto a los placeres, pues puede desaparecer la culpa, hay transparencia y puede aumentar la confianza, la relación puede fortalecerse y se pueden evitar mentiras futuras. Entonces, yo ya empiezo a medir la intensidad, la duración, el riesgo y la capacidad de producir otros placeres en esta situación. Confronto qué intensidad, duración y riesgo y capacidad de producir placeres, otros placeres se me dan al ocultar la verdad, o qué intensidad, duración y riesgo y capacidad para producir otros placeres se me dan al decir la verdad. Entonces,
En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, yo podría decir que si oculto la verdad, la intensidad del placer sería alta al principio, mientras que al decir la verdad, la intensidad del placer sería baja al principio o bajo al principio. En cuanto a la duración, al ocultar la verdad, podría decir que es muy corta la duración y en cuanto a decir la verdad, podría decir que es más larga la duración. En cuanto al riesgo de dolor futuro, al ocultar la verdad a mi pareja, sería muy alto el riesgo de dolor, mientras que decir la verdad sería más bajo. Y en la capacidad de producir otros placeres, pues al ocultar la verdad a mi pareja, puedo generar más mentiras, mientras que al decir la verdad puedo generar más confianza. Entonces, la decisión que puedo tomar aquí frente a esta pregunta y de acuerdo a la situación y la circunstancia es que me es más útil decir la verdad. Entonces, la respuesta de Bentham va a ser depende del grado de felicidad o bienestar que pueda darse al contar la verdad. Entonces, siempre se va a mirar el contexto o la situación. Y siempre para tomar la mejor decisión debo tener en cuenta la intensidad, la duración, el riesgo y la capacidad de producir otros placeres. Vamos al caso de las críticas. Entonces, hay muchas críticas al utilitarismo porque el utilitarismo pues se presta para ocultar la verdad, se presta para manipular y se presta también para sacrificar a las minorías frente a las mayorías. Por ejemplo, en el caso político, porque el utilitarismo no solamente se aplica a nivel moral, también se aplica en las decisiones políticas, en las decisiones económicas. Entonces, frente al tema de los derechos, pues podría ser que se sacrifique una minoría frente a una mayoría en cuanto a derechos. Veamos la crítica de Philippa Foot. Ella es una filósofa británica y nos trae el ejemplo del tren. Entonces, digamos que un maquinista lleva 200 personas, va por su carrilera y de pronto recibe una información de que más adelante, a unos 3 o 4 kilómetros, hay 5 trabajadores en la carrilera que no saben, no han podido comunicarse con ellos, que se retiren de ahí porque va a pasar el tren, pero también le dicen que al otro lado, o sea, si se desvía al otro lado, encuentra a un trabajador que tampoco ha sido avisado o no se ha podido tener contacto con él y que corre el riesgo de morir. ¿Qué pensaría el maquinista desde Jeremy Bentham? Ah, pues no, yo desvío el tren para matar a uno solo. Y entonces el impacto frente a 5 personas va a ser más duro y no solamente voy a matar esas 5 personas, sino que también pueden sufrir daño las, los 200 pasajeros que llevo aquí, lesiones o también de pronto muerte, mientras que eso muy probablemente no me va a pasar al desviarme para este lado y matar a un solo trabajador. Entonces aquí la intensidad, la duración, el riesgo y la capacidad de producir placer también se da, en el sentido de que va a ser más intenso el dolor de la muerte de 5 personas, teniendo en cuenta de que también tienen familia, son más las personas afectadas, ¿cierto? La duración quizás pueda ser mucho más larga porque hay más personas. El riesgo es mayor aquí porque posiblemente se puedan lesionar los pasajeros que yo llevo aquí debido al impacto y pues la capacidad de producir otros placeres va a ser mayor si me desvío para acá y no seguir derecho porque pues estas personas si llegan sanas y salvas pues van a seguir con sus vidas, ¿cierto? Van a disfrutar de su familia, a disfrutar de lo que tenían planeado ese día. Entonces, en este sentido, sería más conveniente desviar el tren.
Pero la crítica de Food es que, pues, ojo, entonces, ¿dónde queda el valor de esta vida? Porque sacrificamos una vida para otros, pero entonces esta vida no valdría las necesidades de las minorías. En el caso, por ejemplo, del aborto, pues sería una forma de justificarlo en el sentido de que se elimina una criatura dentro del vientre para tener contenta a la familia o para que no se escandalicen. Entonces, esta teoría tiene sus problemas, vuelvo y repito, en el sentido de que se sacrifica eh, lo pequeño, se sacrifican las minorías, fuera de eso, pues sirve para justificar la mentira, para justificar la manipulación. Entonces, en ese orden de ideas, Bentham nos enseña que podemos responder a esta pregunta teniendo en cuenta siempre el contexto. Ahora, puede pasar que frente a esta situación, un utilitarista pueda ver positivo que nazca, por ejemplo, el bebé, ¿cierto? O sea, la misma teoría puede dar para justificar o a favor o en contra. Entonces, Jeremy Inventa siempre nos va a decir eso, de que miremos el contexto y un utilitarista no necesariamente va a ir siempre a favor del aborto o no necesariamente va a ir siempre al ocultar la verdad en esta pregunta. Entonces, aquí les dejo pues un poco del pensamiento de Bentham. Seguimos.